digamos, Ejercicio. del ejercicio, sí, porque igual es progresivo. Ujú. Vamos ahorita, voy a compartirle el nombre no, el archivo, perdón, el archivo a los compañeros para que se ubiquen en lo que estás preguntando. Wilson y el equipo están haciendo mención a este archivo, que fue el archivo que yo utilicé como elemento de orientación para la actividad académica. No sé si logran notar aquí abajo, yo ya le coloqué abierta 1, abierta 2 y abierta 3. A eso te refieres, ¿verdad, Wilson? No le tomes en cuenta lo axial porque eso es nuevo. Estamos hablando de estas 3 pestañitas, ¿verdad que Sí, sí? Que sí, era sí, hoja sí, 1, señor. hoja 2 o algo de eso. Sí, Lo que sino pasa es que que Wilson, efectivamente, es como el factor progresivo y como se vino haciendo el ejercicio de manera interna de codificación abierta en mi caso particular, ¿no? Porque yo evidentemente, a diferencia de ustedes, tomando en consideración que también yo estoy dando una suerte de ejercicio controlado, por llamarlo de alguna manera. Tengo un volumen de datos relativamente pequeño comparativamente con lo que ustedes hacen. Yo lo que hice fue, por ejemplo, fíjense, y con esto pues damos formal inicio. En esta parte abierta, vamos a ver si podemos abrir esto para que sea mejor. Verifíquenme si lo están viendo mejor así. sí, ok. El, el punto es que aquí se empezaron a tomar en cuenta todos los instrumentos y todos los actores hasta cierto punto de vista. ¿Ok? Entonces aquí hubo, digamos, ya como una mirada un poco más integral. Esto, por supuesto, que le puede generar mucho ruido a un participante que pues tiene, como dice usted, yo tengo una persona que le hice una entrevista, le hice una observación, pero es que adicionalmente tengo otro instrumento que hizo otra cosa. Entonces, bueno, en ese caso particular, ustedes pudieran hacer evidentemente todos los análisis de manera diferenciada, separada, por llamarlo de alguna manera. El punto es que luego vamos a tener que confluir y vamos a tener que confluir en un único elemento, que es un poco lo que yo hice en abierta 3, en la tercera pestaña. Si usted se pone y mira la tercera versión que se hizo, en esta están todos, ¿no? Están entrevistas, están observaciones y están todos los actores incluidos. Y estos que están aquí en verdecito era porque esto fue lo que yo mencioné, que como yo estuve valorando un poco lo que iba emergiendo, yo me di cuenta que habían unos elementos que todavía estaban faltantes. Entonces incorporé, digamos, 2 actores claves adicionales. ¿Ok? Digamos que la parte 2 tiene unos elementos de mayor detalle, pero para mí en cuanto a sobre todo las subcategorías, para poder yo sobre todo hacer un nivel como de una pequeña contextualización, conceptualización, ¿no? Bueno, para mí que es arquitectura y exclusión digital, etcétera, esas cositas que uno va mejorando. Pero Maestro, realmente el punto 3 mm, del ejemplo es el al cual deberíamos llegar. Yo puedo tener varios cuadros, incluso informante clave por matriz separada, si te parece y lo manejas de esta manera, pero luego va a haber un factor que a mí me va a alinear, que son los niveles subcategoriales. ¿Por qué me van a alinear los niveles subcategoriales? Porque los niveles subcategoriales me van a permitir a mí hacer como esa primera gran organización y ese gran encuentro entre todo lo que yo desarrollé y analicé. Y en ese orden, pues para nosotros esto es súper productivo en el sentido sobre todo de eh, ¿cómo que se llamaría? Eh, el, permítanme acá que hay una persona que me está diciendo que no logra ingresar a, a nuestra clase, tiene un problema de organización. ¿Alguien conoce a Jacqueline? Yo creo que sí, ¿no? Jacqueline Cruz, una compañera nuestra.
Jacqueline está teniendo un problema de ingreso, pero permítame un momento para poderla ayudar. Ya listo a ella. Doctor, una pregunta. O sea que Sí, el documento que se debe diligenciar es el Excel más no el documento Word que estaba en la plataforma. el ¿O no? documento Word, no, el documento Word era solo para Wilson. Menos mal que haces las aclaraciones, pero yo no haber redactado mal eso. El documento Word era solo para aquellas personas que trabajan los datos experimentales del profesor, solo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos se tenían que enterar de cuál era el objetivo, cómo se llamaba la tesis, cuántos informantes había, cuáles habían sido los instrumentos, qué se les había preguntado, qué habían respondido. Ese documento de Word es para ellos. Y a partir de ellos, de eso, los que trabajan con experimentales, que son creo que 2 o 3 grupos, tampoco son muchos, ellos trabajan directamente luego en el Excel. Y ustedes que ya tienen sus datos, ustedes trabajan directo con el Excel, solo que indican arriba pues los objetivos, pero no, yo de verdad que me disculpo si la redacción mía no quedó clara, pero en realidad eso era solo para personas que no tienen sus datos propios. Ay, doctor, buenos días. Sí, estábamos nosotros trabajando únicamente sobre el Word. Y ahí fue la confusión, porque Ay, en el sí, punto no. 3 dice descargue, o sea, viene redactado, dice, bueno, nos podemos confundir nosotros, dice, en el punto 3 dice, en el segundo está explicando que es para participantes sin datos propios, y luego dice allí tercero, descargue y diligencia el cuadro de trabajo. Ahí posiblemente Ahí donde nosotros nos posiblemente quedó mal la confundimos, redacción. porque no encontramos, o sea, yo dentro de la plataforma no encontré un documento en Excel. Entonces yo dije, bueno, lo que tenemos que diligenciar es este Word, pero bueno, no importa, si su merced nos hace el favor y nos comparte el Excel, ya lo que hacemos es llevar los datos para el otro lado. No, pero veámoslo, Wilson, veámoslo porque no puede, perdonen ustedes que me distraje aquí un poquito porque la compañera pareciera ser que tiene todavía inconvenientes de ¿cómo que se llama? De conectividad. Estoy diciendo que por favor verifique la cuenta desde la cual se está conectando, porque pareciera ser que es un detalle técnico de la cuenta que está aspirando a conectar. Mire, cuando uno llega aquí, ¿dónde está allá abajo? Ah, descargue y diligencia el cuadro de trabajo, cuadro para la codificación abierta. Ok. Bueno, Nosotros es que hicimos, el cuadro de Excel que yo muestro, evidentemente yo muestro en Excel, pero aquí está en Word. Tiene usted toda la razón. Pero en hacer realidad lo mismo. este es el cuadro que estamos desarrollando, solo que evidentemente eso es un cuadro que muy seguramente a usted luego le va a servir mucho hacer Sí, en Excel. Pero no, es que evidentemente aquí creo que no hay ningún cuadro en Excel, ¿no? no, No, señor. no, no, para nada. Por cierto, ya se están habiendo las lecturas de la unidad 3, que es de codificación abierta, aprovechando aquí que estamos aquí nosotros en la conexión. Y lo que hicimos, Y, señor, lo que hicimos nosotros en ese Word fue, menos mal que sí están trabajando con lo que es. digamos, por decirlo así, lo que hicimos en ese Word fue las 4 tablas de cada, por grupo de informantes. Ahí vamos Perfecto, nosotros. perfecto. Entonces vamos bien y estamos hablando lo mismo. Sí, Ok. efectivamente, entonces yo subí un cuadro en Word, que si para todos es más cómodo, para la segunda actividad ya no lo dejo en Word, sino se los dejo diseñaditos en Excel, así como el que están viendo mi pantalla, el cual yo estoy dando el ejemplo, ¿verdad que sí? Sí, sí, señor. Perfecto, entonces Wilson y equipo, creo que también pues allí están todos los compañeros con los cuales esta semana interactuamos. Recuerden que lo que hice yo de pestaña 1, 2 y 3 es simplemente como una suerte de primera versión, segunda y tercera versión final de lo que yo hice de abierto. Un poco, ¿por qué? Por organización de los datos, porque a fin de cuentas, a mí me gustaba por lo menos dejar como alineaditas aquí en la columna E,
dejar como en orden, esta reconfiguración, esta reconfiguración, esta reconfiguración, y que se pueda ver todo lo que se recogió en un solo mecanismo como tal. ¿Y quiénes aportaron ahí? El entrevistado 1, el entrevistado 3, el entrevistado 4, el entrevistado 5, o sea, que se vea incluso de dónde partieron los datos. Y esto también creo que en alguna parte de la lectura lo dice, ya cuando uno hace esta organización, no importa de qué pregunta salió esto, aquí ya estamos alineando unos elementos propiamente a nivel de conceptos sustantivos que digamos que se empiezan a amparar en ese pequeño paraguas inicial de la subcategoría. Entonces, por eso es que yo necesité hacer este nivel abierto, porque de lo contrario, porque en el fondo, los dos grandes insumos que uno se lleva para la axial son estos dos, ¿sí? Todo lo demás es fragmentación, pero en realidad con lo que ya uno sube a ese segundo piso, como yo a veces digo, es esto. Y por supuesto, las notas, las reflexiones que yo hago, porque eso es lo que me ayuda a interpretar esa parte del eje axial. Entonces, no sé, Wilson, no sé, Mónica, el resto del equipo allí, si pudieran tener alguna otra duda en cuanto a esto. No, maestro, ya quedó Sí, claro. Y permítame muchas gracias preguntarle, ¿cómo va el volumen? Digo yo el volumen en el sentido de que, por supuesto, la tesis es muy grande. Porque esa también fue una pregunta importante en la semana, ¿no? O sea, porque hay gente que tiene un volumen de datos muy grandes. ¿Cómo están ustedes en el sentido de cantidad de datos? Pues digamos que consideramos que pues con la información que se recogió y lo que digamos que lo que yo he venido trabajando con la doctora Moraima, pues nos parece que, y las orientaciones que nos han dado, pues creemos que bien, ¿no? Sin embargo, lo que, digamos, yo he logrado también entender, yo ahorita vengo a hacer como un plan, digamos, a ejecutar parte de del ejercicio que es, y es unas sesiones de coaching con personas de lo rural. Entonces, yo llegué a pensar que esta información que arrojen esas sesiones también me sirve esta tabla, porque me imagino que eso también tengo que llevármelo para allá. Claro, claro, es que es exactamente lo mismo. Yo sé que Wilson Pimiento también tiene la mano alzada. Dame un segundito, Wilson Pimiento, ya. Pero estar leyendo bien su apellido, sí. Wilson Serrano. Sí, efectivamente, luego te tienes que llevar todo. Es que el arte de esto de los instrumentos y esos varios pintos, permítanme el término, es decir, que yo tengo diferentes instrumentos, pero se supondría que todo debería alinearse, por muy variados que ellos sean, porque a fin de cuentas todos están dentro de un marco de objetivos que todos están alineados paradigmáticamente hablando. Es decir, que yo no es que hago un instrumento que me va a, a desconfigurar la lógica del propio objetivo general o del objetivo abarcador. O sea, en eso habría que estar muy conscientes. Ahora, que evidentemente, como lo hizo Wilson Serrano y el equipo, trabajaron individualmente las cosas. Luego empiezan a hacer una alineación desde los códigos sustantivos para conseguir unos niveles subcategoriales, que también tengo que decir, equipo, no todo el mundo utiliza subcategorías. Yo de verdad las utilizo por un elemento técnico de organización, porque incluso la misma teoría, cuando usted la lee, él ya le habla de categorías. Y entonces yo las utilizo como en ese punto de subordinación, que las subcategorías todavía me están haciendo una organización previa que de repente no tiene mucho poder de concepto, pero yo hice, fíjense, en el esfuerzo, en la segunda pestaña, yo hice un esfuerzo de decir, bueno, para mí, ¿qué es esto a la luz de los datos que yo estoy viendo? Pero eso no es que sea un concepto, hiperconcepto para la tesis, no, sino es para poderme organizar. Y luego, cuando ya ellas me tienen como organizado el grueso de la fragmentación que se dio en la codificación abierta, entonces yo me traigo
todos los instrumentos, sean entrevistas, sean observaciones, sean grupos focales, sean lo que sea, y los coloco dentro de esos ejes de observación de la, cuando hablo de observación aquí no hablo del instrumento, sino del eje de acción que tiene la propia codificación abierta, los organizo, los agrupo en propiedades comunes y me preparo para irme al eje axial. Eso es lo que yo hago. Entonces, cuando yo te decía ahorita, equipo, que cómo estaban de datos, sobre todo porque es que a mí me preocupa porque esta fue la otra pregunta en la semana y la adelanto para que haya un poquito más de claridad. Hay gente que tiene unos volúmenes de datos gigantescos porque tiene, qué sé yo, 15 informantes clave. Cada instrumento es de 20 preguntas cada uno, pero también hizo observaciones, pero también hizo no sé qué. Tiene unos niveles de datos que por más de las 2 semanas que dimos para hacer la codificación abierta, lo va a tener muy cuesta arriba. Entonces, algunos de esos equipos, por efectos de simulación, me dijeron lo siguiente, y yo los autoricé. Mire, profesor, ¿usted será que usted nos permite solo trabajar con, por ejemplo, con los niveles estrictamente de entrevistas? Porque esto, de verdad, es gigante, y hasta ahora es que me estoy dando cuenta de este nivel tan gigante que tengo. Yo les dije, sí lo pueden hacer para simular lo que estamos haciendo en la cátedra, pero les dije también lo que les repetí a usted el primer día. Eso no va a servir en el fondo para la tesis como tal. ¿Por qué? Porque al estar por fuera el resto de los documentos y el resto de los elementos de datos segmentados de los diferentes aportes que hace el mismo informante en sus diferentes instrumentos, eso realmente no tiene un nivel de saturación ni de concreción de propiedades comunes agrupadas porque está faltando. Entonces usted tendría que volver a empezar. Es como cuando a mí como me pasó aquí, tuve que meter 2 informantes y yo tuve que volver a repasar todo lo que se había hecho por esa incorporación de esos 2. Pero era que yo conscientemente me daba cuenta que había un nivel de los datos que no estaba satisfecho y que se necesitaba más gente. Y aquí tal vez el primer gran punto de lo que es teoría fundamentada como método de investigación, para el que los esté trabajando directamente o para el que lo tenga como apoyo. Mire, yo les mencioné que hay 3 tipos de teoría fundamentada. La teoría fundamentada técnicamente es una, pero hay 3 vertientes. Los grandes fundadores fueron Glasser y Strauss. Esa es la más antigua. Esa, técnicamente hablando, tiene a veces muchas críticas de algunos investigadores por la forma como tal vez tiene unos vicios del positivismo un tantito dados. Segundo, que tiene unos niveles de inflexibilidad supremamente grandes y la gente no se siente del todo cómoda con esa versión. Es una buena versión, pero la gente no se siente cómoda. Está la que estamos trabajando en este curso, que básicamente es para estructurar una suerte de autopista que le sirva a cualquier método de investigación, simplemente como un criterio de organizar datos, ver los datos, analizarlos, validarlos y luego yo irme a mi método, etc. Esa es la de Strauss y Corbin. Es como la mejor versión que tenemos, es de todo punto de vista, tiene niveles de flexibilidad importantes, acepta elementos orientadores para uno luego apuntalar elementos de tipo teorético, porque entendiendo que aquí estas teorías todas funcionan de manera inductiva, es decir, aquí no puede haber nada priorístico. Él acepta que puedan haber una suerte de orientaciones iniciales, un poco como cuando ustedes hacían sistematización de variables en el otro método, que técnicamente pues trataban de hacer ahí como un elemento a priorístico. Esto va como por aquí y esto más o menos es lo que va a aparecer. Bueno, Strauss digamos que te dice, bueno, esto lo puedes dejar como orientación, pero esto igual se va a mover. Y hay una condición de Strauss y Corbin que es diferente a Glasser y es diferente a Cathy Charmas, que es la tercera versión, que es muy constructivista y yo no la estoy usando, por lo menos en esta actividad académica. Y no quiere decir que no la uso. Ahorita tengo un tesista o 2 tesistas que están usando la de Cathy Charmas, pero que eso tiene también una mirada muy, digamos, dada al constructivismo y sobre todo a los objetos de estudio que estamos trabajando. Entonces, esta versión dice lo siguiente, que uno en realidad debería entrar no mencionando que tiene 5 informantes, 7, 8, 15, 14, no.
que usted va a ir al terreno con unos instrumentos validados por expertos, pero que si bien usted pudiera tener un número tentativo, en la medida de que usted va haciendo la analítica de datos y va viendo si los datos están bien cubiertos y saturados, porque es que el que hizo la investigación o la está haciendo sabe lo que está obteniendo. Más allá de lo inductivo, él dice, si te está haciendo falta gente, incorpórala y compensa. Entonces, aquí no es que yo dije 7 y me tengo que morir con la tesis en 7. Aquí si yo necesito traerme 3, 4, 5 para saturar y lograr, lo debo hacer. Entonces, en esta versión se puede hacer eso. Y eso es importante mencionarlo, porque por supuesto eso enriquece mucho los datos. Y yo diría que en cualquier método cualitativo, si usted ve que tiene una necesidad y realmente se está quedando corto, pues hágalo si es necesario. Usted por sí tiene que ser una persona que esté auditando cuando está haciendo las diferentes cosas y mirar la calidad de los datos, porque después simplemente el que pasa las verdes y las maduras es uno cuando está haciendo la analítica. Entonces, ojo con eso. Entonces, esa sería como un poco la explicación de lo que están viendo, por lo menos hasta ahora. ¿Ok? Ahora sí, qué pena con Wilson Pimiento. Wilson, perdone que esta cosa se puso, que nos demoramos tanto para llegar a usted. Doctor, buenos días. Buenos días, un cordial saludo, Wilson, a sus Muchas órdenes. gracias. No, en medida que nos compartía o nos socializaba digamos que la experiencia del compañero, pues ya digamos que estoy un poco más tranquilo porque de hecho la data de nuestro grupo aproximadamente llega a unas 40 páginas, ¿sí? Y pues de una manera muy juiciosa y pues todos estamos ahí eh, analizando sí, una sola data como tal, sí. Y de hecho hay en las subcategorías ya digamos que más que todo en los estudiantes como tal, uno ya encuentra ciertas relaciones, ¿sí? Ok. Entonces, pues estamos ahí, en un dicho muy coloquial colombiano, dándole. Y Sí. no, entonces, no, era para comentar eso, pues, No, pero una está data muy tan bien. grande y pues estamos trabajando sobre el Word como tal. Y pues nada, doctor, ahí No, ya y tengo. Wilson, ¿sabes qué es importante de los comentarios que estás haciendo? Antes de darle el pase a Pedro, que uno a veces no tiene conciencia de eso cuando está haciendo los instrumentos y estas cosas. Hay un factor eh, que a veces, no sé si a uno como tutor, como director, se le pasa hacerle esas aclaraciones a los tesistas, porque realmente la gente termina de ver el, el nivel de datos en el cual luego está metido esto y se pone esto gigantesco. Se pone esto gigantesco y empieza uno a decir, ¿y ahora qué hago con toda esta cosa? ¿No? Entonces, aquí tal vez uno de los grandes aprendizajes es realmente diseñar instrumentos que atiendan muy correctamente las cosas y que sean más bien ligeros, con una atención muy integral e incluso con unos niveles de flexibilidad cuando sea el caso. Pero de verdad es que uno mira instrumentos, bueno, yo cuando soy validador lo digo, ¿no? Pero pues si ya, como me dijo una estudiante el otro día, que creo que en una clase también de hallazgo, en un Profit, no recuerdo en qué parte me lo dijo, profe, pero si eso pasó por la tutora, pasó por 3 expertos ahora. Entonces sí, es verdad, ella tiene la razón, si esos 4 ya dijeron que sí, pues bueno, ya aquí no es mucho lo que hay que hacer, pero realmente alguien tiene que detener a un tesista cuando haga unos planteamientos que, bueno, que sean exacerbados, porque muchas veces todo eso es mejorable. Y luego, ¿cuál es la recomendación que yo puedo dar? Porque gracias a Dios en todo esto hay solución. Mire, nosotros hemos hecho revisiones donde cuando uno ve todo ese montón de preguntas y estas cosas, y de repente este nivel de ejercicio que están haciendo les sirve para hacer eso, empiecen
a decir, epa, la pregunta 7 y la pregunta 15 resulta ser que terminan siendo lo mismo y agrupan esas dos cosas. Entonces ya hay una pregunta menos. Y entonces empieza usted a optimizar su propio instrumento, porque como se pudieron dar cuenta, cuando uno llega a la versión final de incluso el nivel abierto, ya uno compactó todo. Y ahí ya no importa tanto la pregunta, sino el nivel de relación. Entonces hagamos lo mismo. Si se le fue la mano y hizo 4 preguntas y las 4 casi que son parecidas, pues eso que se convierta en una sola. Profe, y la validación y la vaina, no, pues es que ya toca entrar en un proceso de salvación, diría yo, ¿no? Entonces, en ese momento hay que empezar a hacer ese tipo de cosas. Y porque también me preocupa mucho, porque no es solamente el nivel de eso, sino el nivel de tiempo que se lleva una persona, por ejemplo, con un entrevistado, con esos niveles tan grandes. El nivel de tiempo que le quita es gigantesco y se pierde como el hilo conductor. Entonces, bueno, esas son las cosas que a veces todos, y digo yo todos porque uno pasa por ahí, el que diga que no pasa por ahí, pues está mintiendo. Todos a veces pasamos por ahí. Bueno, yo de repente ya no paso por ahí ahora en este nivel de vida, pero uno a veces pasa por ahí de manera como muy inocente y pues bueno, a veces las cosas no salen tan bien como uno quisiera, ¿no? Entonces, el importante tener en cuenta esto. Entonces, Wilson, nada, vamos a trabajar con lo que tenemos y de la mejor manera posible. Pedro Elías, buenos días, ¿cómo está? A sus órdenes. Buenos días, doctor. Doctor, no, lo que quería comentar es lo siguiente, es que en el Excel Sí, yo no señor. he subido mi nombre y sobre lo que estoy trabajando. Entonces quiero comentarle, ¿sí? Uh-huh. Yo estoy trabajando sobre la responsabilidad social en las políticas públicas educativas y su impacto en la calidad educativa. O sea, ese es mi... Cuando tú me hablas del Excel, me hablas del cuadrito que Del dice, cuadrito que para... Sí, señor, sí, para grupos. Yo el estoy grupo, trabajando solo. el cuadrito de trabajo. Sí, señor, yo estoy trabajando solo. Ok, pero es que igual es que un poco como hicimos con Wilson Serrano, es que yo hablo de Excel, pero en realidad yo allá coloqué fue un Word, ¿no? Es el cuadrito que dice en el aula virtual que se llama cuadro para la codificación abierta. ¿Estamos de acuerdo? No. Usted envió un cuadro al grupo de WhatsApp donde decía que por favor escribieran los grupos de trabajo. Ah, Pedro, eso es otra cosa. O sea Sí, que sí, tú no sí. estás registrado en un grupo. Ok, No estoy pero, registrado. No pero, estoy pero, pero Pedro, y sí como el cuento, para ayer es tarde, porque si sí, no, por ninguna parte va a poder entregar usted eso, ni por DHL. no, sí, sí, señor, ya lo estoy, ya hoy me inscribo. No, sí, Doctor, está hiper demorado. Ajá, dime, pues, Pedro. pero sí he estado trabajando sobre la tesis, Ok. que es responsabilidad social en las políticas públicas educativas y su impacto en la calidad educativa. Ujú. Bueno, realmente, pues la tesis es la que yo estoy trabajando para el doctorado, ¿sí? Claro. Y lo que ya me tocó tomar decisiones es que o sea, yo había seleccionado a docentes, a rectores y Ujú, a padres de familia y a personas de la alcaldía para entrevistarlos. ujú. Pues los de la alcaldía ya llevo 2 meses detrás de ellos y no quieren hacer, ninguno me ha aceptado entrevista. O sea, ellos no aceptan la entrevista. Ah, Entonces vaina, ya, Pedro. sí, al principio me dijeron que sí, les pasé las preguntas, pero Ujú. realmente esta semana que pasó entrevistaba a uno, no me quiso dar ni siquiera contestar el celular, están muy ocupados. O sea, en Ujú. ese momento lo que me falta a mí es lo de la alcaldía, cosa que ya la miré, ya llevo 2 meses Pero hablando con ellos. Pedro, pero Pedro, Señor. mira, te voy a decir una cosa. Nosotros ya empezamos hallazgos y hermenéutica. Sí, no, sí, yo por eso. A ti te va a tocar trabajar con los datos experimentales del profesor, porque a ti no te da tiempo de ponerte a recoger datos para ver si trabajas los datos y haces la simulación de tus propios datos con nosotros, porque no, el tiempo te va a comer. Y más con esas dificultades que estás teniendo con
con los actores claves, por llamarlo de alguna manera. Sí, la situación, doctor, es que lo que quería comentar era esa parte. ¿Será que yo puedo trabajar los hallazgos hermenéuticos con lo que tengo, ya que realmente a mí ya me dijeron que ellos no iban a responder nada, que nadie iba a salir a dar respuestas? En pocas palabras, me toca determinar que de la alcaldía hubo un silencio administrativo, y ahí sí, frente a un silencio yo no puedo opinar ni crear algo, pero sí puedo crear mi concepto teórico a partir de lo que me dijeron tanto los padres como los docentes. No, lo que pasa es que ahí sí habría que hacerle un estudio ahí sí habría que hacerle un estudio ¿cómo es que se llama? A la tesis, porque estarías como, no es descalificando, pero sí estarías en gran medida haciendo un ajuste en los tipos de informantes claves. Y eso, pues eso sí habría que mirar la tesis, porque eso pudiera comprometer incluso pues los objetivos que dejaron propuestos y muchas cosas. Eso sí le puede dar un cambio ahí, pero mi recomendación ahí, Pedro, conversa con tu tutor o con tu tutora, porque ya es un cambio sustancial. E incluso si se llegara a dar por razones que yo creería que son justificadas, porque usted las está estableciendo aquí pues con mucha claridad, tendrían que luego hacer una suerte de informe con la comisión que le aprobó su proyecto para que ellos le den un nuevo aval. No necesariamente ir a sustentar otra vez, no, pero sí que le diera un aval, porque ya cuando uno se pone a tocar objetivos y a cambiar informantes, eso no es bueno hacerlo sin el aval de la comisión que le aprobó a uno el proyecto, pues ya son lo que llamamos unos cambios sustanciales. Entonces, si cualquier jurado luego se le ocurre ir y mirar el borrador del proyecto que inicialmente se aprobó y se pone a ver, ¿y qué pasó aquí? Con esto, ¿qué pasó? Usted no iba a entrevistar a este y a este y a este. Entonces nos metemos ahí en un problema, porque prácticamente es como si fuera otra tesis. Ya entendí, doctor. Sí. No se puede trabajar solamente con un dato, sino es mi recomendación, pero entonces mi recomendación muy correcta, hable con su tutor, con su tutora. Él lo va a orientar correctamente, dígale lo que yo le mencioné. Pero como siempre se los he dicho a todos, aquí nosotros damos recomendaciones, pero la cosa no es, mire, es que el doctor Cristancho dijo que no, mire, el doctor Cristancho hizo esta apreciación, pero me dijo que esto lo aprobaba era usted, que si le parece bien o que cómo lo encaminamos, porque a fin de cuentas el que está respondiendo por él ante la comisión del doctorado es ese tutor o esa tutora. Pero sí es importante que usted le haga conocer la situación tan compleja ¿cómo es que se llama? De estos informantes clave, porque le están colocando allí en un apuro, pues lo están colocando a usted en un apuro técnicamente hablando para concretar los datos de la tesis. Mi recomendación, Pedro, por favor, inicie inmediatamente su proceso, ya sea con otro equipo de trabajo donde usted pueda trabajar, o por favor trabaje con los datos experimentales del profesor para que no se le haga más tarde. Mire que estamos a una semana de entregar esta actividad, entonces eso, ¿no? Entonces un poco, digamos que ¿cómo decirlo? Pues para que no se le haga más tarde, sí, exactamente. Listo, doctor, voy a tratar de contactarme con los compañeros para a ver si me puedo unir. Y realmente, pues sí, yo quería hacerlo con lo mío, pero usted tiene también razón. Voy a hablar también con mi tutora de tesis, a ver qué me asesora ella. Muchas gracias, doctor. No se preocupe.
espero que tengan mucho éxito y que logren enmendar eso. Bueno, aquí otro aprendizaje para todos nosotros. Y hoy tenemos, una vez que dijimos lo de, ¿cómo es que se llama? Lo de código. Están viendo ya mi Excel otra vez y están viendo mi Word. Si ven los dos documentos, ¿verdad que sí? Estimados, sí los ven, ¿verdad que sí? Sí, señor. Y bueno, Sí, tengo señor. ahí unos pulgares. Cuando ustedes no los vean, me avisan. ¿Qué ocurre? Fíjese usted, yo a partir del ejemplo de la semana pasada, avancé con una cuarta pestaña que se va a llamar axial. Yo voy a dejar este ejemplo que progresivamente yo he ido trabajando en el aula virtual, un poco para que ustedes pues lo miren y se guíen, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero aclarar es, vamos a aclarar lo de axial, que esto viene después que entreguen el trabajo de abierta. Ojo, esto no va con abierta, pero lo necesitamos porque resulta ser que nosotros, esto es lo que vamos a hacer con los datos que tenemos comprometidos en de trabajo que vienen desarrollando. Y lo otro es que pasa una cosa curiosa. Ustedes están viendo aquí arriba, porque esto le da un yeyero aquí con todas las cosas que yo tengo abiertas. Mire, nuestros encuentros sincrónicos dicen 17 de enero, ya lo cubrimos, 31 de enero, ya lo cubrimos, hoy es 7 de febrero, perfecto. Nos volvemos a reunir el 21 de febrero. Entonces, claro, yo entrego el 13, pero a mí se me activa de una vez la unidad 2, que ya de por sí se pueden ver las lecturas. Todavía no se ve la actividad, pero ya se pueden ver las lecturas. Y como vemos, la unidad 2 no es la 3, perdón. La unidad 3 habla de la codificación axial. Entonces, ¿qué se supone? Que la actividad de hoy, no sé por qué se está haciendo este salto tan brusco esto. La actividad de hoy es tratar de darles suficiente elemento de referencialidad teórica para que aquí que nos veamos al 21, usted ya habiendo entregado el 13 o el 14 la actividad de abierta, que no recuerdo, creo que es el 13 más que el 14, usted ya pueda empezar la segunda etapa. Porque luego nos vemos hasta el 21, luego nos mandan para marzo y para abril. Yo en esto no soy inflexible. Yo incluso ayer o antier estaba pensando, yo dije, oye, el 7 yo lo pude haber mudado para el 13, pero a fin de cuentas estoy siguiendo lo que me envió la comisión. Pero aquí se equivocaron un poquito porque esta debieron haberla demorado un pelito más o un poquito más, pero bueno. Yo sí veo que hay alguna necesidad, yo los convoco indistintamente, o sea, no importa si yo hago uno más, uno menos, uno más sí, uno menos nunca, para fortalecerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me veo en la necesidad, evidentemente, de que hablemos de codificación axial. Hoy, verifíquenme que están viendo el documento de Word, ¿sí lo están viendo? Sí, señor. Perfecto. Este documento parte de los datos empíricos del ejemplo que estamos utilizando en ese Excel y que no son ni los datos experimentales del profesor, ni mucho menos los datos de ningún equipo. Entonces aquí lo que sí hay que tener claro es otra vez el punto. Hay tres tipos de codificación abierta y nosotros o el profesor está usando como una línea de trabajo con este tipo de método para tratar de que todos, indistintamente del método, puedan entender cómo tratar y reorganizar los datos a la luz de lo que el método les diga. Si tengo fenomenología, ustedes saben muy bien que ustedes tienen que hacer reflexiones, pero ya la arquitectura interna de manejo de datos les va a permitir a ustedes conocer y saber que la reflexión sobre los actores la están considerando, que las cosas no se están escapando, que usted está tratando debidamente los datos como es debido. Entonces, no es en vano, digamos, lo que yo hago, porque imagínese usted tantos métodos
y poder irnos por cada autopista de manera diferenciada. Entonces, ¿qué ocurre? En Strauss y Corbin, o en teoría fundamentada, existe una cuestión que se llama codificación axial, que es como ese segundo piso que yo decía la semana pasada. Este nivel de analítica de datos tiene como 3 pisitos, ¿no? Y entonces yo simulaba el ascensor, ¿no? Estamos en el segundo piso, vamos a pasar al segundo piso. Y ese segundo piso, la codificación axial, básicamente lo que hace es una analítica en el cual uno reorganiza y rearticula los datos. Y aquí hablamos de reorganización y rearticulación, porque si no sé si en el anterior se han dado cuenta que ahí estamos haciendo es desfragmentación de los datos con reorganización subcategoriales. ¿Por qué? Porque fíjate usted, aquí lo dice claramente, en el plazo o en el paso previo, que es el abierto, nosotros lo que hicimos fue fragmentar, destruir prácticamente los datos para poder sacar los elementos que nos interesan. Pero ¿cómo se hace propiamente la codificación axial? Básicamente es el acto de relacionar categorías con sus subcategorías. Entonces, nosotros en un sumo subcategorial que viene de la codificación abierta, que muchas veces ni se toma en cuenta en otros niveles. Es decir, tú te pones a leer esto que es una curación de contenido, evidentemente, lo que yo les estoy mostrando. Cuando uno trabaja con ¿cómo es que se llama? Se me fue con la teoría per se, él te habla seguramente técnicamente de solo se habla de un elemento categorial. Entonces, cuando a uno le empiezan a hablar de categorías por aquí, categorías por allá, uno yo creo que pierde el hilo. Cuando a uno le dan niveles de subordinación, por ejemplo, como los que yo hice con el abierto, que yo digo, bueno, estos son sus categorías, usted sabe que en la medida que usted vaya subiendo, ya usted deja la sub y arranca en las categorías y hace nuevamente reorganización y agrupamiento. Entonces, allí es importante entender el por qué yo coloqué esos niveles subcategoriales, porque hay gente que no lo hace. Y en algunos métodos esto es supremamente delicado. ¿Por qué lo digo? Porque yo por lo menos en una fenomenología puedo empezar a hacer reflexiones desde el primer momento y empezar a anunciar categorías a lo que Dios manda. ¿Eso estará bien? No sé. Esta metodología y este criterio que estamos usando de auditoría de datos en hallazgo y hermenéutica, yo estoy seguro que les va a dar garantías de reorganización y de lo que usted construya indistintamente de su método, va a salir y va a quedar muy bien. Eso es lo primero que tendría que yo decir. Entonces, esta fragmentación que se relaciona de categorías y con su categoría, lo que implica básicamente es vamos a volver a unir los datos. Por eso hablamos de rearticulación. En el caso del ejemplo de las 3 pestañas que va a estar disponibles para todos, que como digo yo, no son ni datos experimentales ni son de ustedes, sino del profesor. Allí nosotros en codificación abierta, allí se identificaron varios conceptos vinculados. Por ejemplo, se dio el ejemplo de tensiones del uso de la inteligencia artificial, formas diferenciadas del aprender, mediación docente, estrategias pedagógicas híbridas, etc. Entonces, la codificación abierta o axial, perdón, no va a meter nuevos datos porque se supone que yo saturé el nivel abierto con todo lo que me dijeron los informantes e incluso al darme cuenta que yo no podía hacer una profundización analítica suficiente, fui y traje 2 informantes más. Eso cada quien lo va a tener que validar cuando esté en su terreno, haciendo sus propios elementos. Entonces aquí ya cuando estamos en el segundo piso, yo no introduzco nuevos datos, sino lo que hago es precisamente profundizar analíticamente sobre lo que ya tengo y que garanticé, donde establecí unos niveles de relaciones que en un primer momento están en la subcategoría bajo ese paraguas y que ahora me los voy a llevar hacia arriba en un relacionamiento de orden categorial. Pero ya ese relacionamiento se hace por propiedades y dimensiones, no se hace solo por conceptos. Entonces aquí
Los códigos en realidad deben ser mucho más explicativos, deben ser mucho más descriptivos y deben explicar mucho más el concepto. Entonces, es un poco para que tengamos claro qué es ese segundo nivel llamado axial. Entonces, cuando damos el primer paso entre esa abierta y el axial, nosotros andamos buscando esas categorías eje que Strauss y Corbin mencionan, que son básicamente esas categorías que emergen relativamente de lo que está disperso propiamente en los datos. Porque fíjense, en el Excel de datos y hago mención a eso, que ustedes van a tener como ejemplo, aparecieron cosas como barreras digitales, caos cognitivo, resistencia analógica, flexibilización pedagógica, potenciación de estilos convergentes, ese tipo de cosas. En esa parte aún no hay conceptos propiamente dicho, que era lo que yo les decía, las subcategorías son cosas que no tienen tanto poder conceptual, solo que evidentemente yo sí trate de hacerle para efectos de mi propio conocimiento una suerte de pequeño concepto para saber que yo agrupaba allí lo que era coherente. Ya cuando entro yo en este segundo nivel, que es el axial, yo aquí jerarquizo analíticamente esos conceptos, pero desde unas analíticas que propiamente identifican las aristas del fenómeno y cómo éstas se articulan. Entonces, voy porque aquí, esto que están viendo aquí es como para ustedes lo que pudiera ser luego una categoría central que potencialmente es lo que pudiera estar casi anunciándose cuando terminemos la fase del segundo nivel. Entonces, eso básicamente van a ser en la medida de que yo compacte los datos en este segundo nivel. Pero para poderlos compactar, yo tengo que tener unos ejes axiales sobre los datos de estudio. Entonces, Strauss y Corbin trabajan un paradigma de codificación axial que convierte las categorías en esos ejes analíticos. Pero esos ejes no son etapas cronológicas, 1, 2, 3, sino más bien dimensiones relacionales, que era como yo les decía. Entonces aquí lo sincrónico, o perdón, lo sincrónico, 1, 2, 3, 4, 5, porque acá uno dice sincrónico y le suena tecnología, clase en vivo y en directo como esta, sino que hay unos ejes analíticos que ellos establecen, y uno de ellos es las condiciones causales. Entonces, cuando yo empiece a hacer esa agrupación, yo tengo que preguntarme estas cosas que vamos a detallar. Condiciones causales, condiciones contextuales, condiciones intervinientes, estrategias de acción e interacción, consecuencias. Es decir, yo tengo que tener una mirada que desde esos criterios me den peso para poder agrupar. Entonces, de las causales, básicamente es qué origina o desencadena el fenómeno. Es decir, en los datos que yo analizo, son esas tensiones iniciales que emergen con la incorporación, en caso de mi ejemplo, de la inteligencia artificial en la práctica pedagógica. Entonces, las subcategorías como, por ejemplo, barreras de mediación digital, desorientación cognitiva ante entornos mediados con inteligencia, eso no surge de una planificación controlada del profe. Eso no surge de una innovación per se que el profe incorporó. Eso empieza a darse por problemas o rupturas que se están dando, que hasta cierto punto en un primer momento no tengo del todo el control, ¿no? Entonces esas condiciones causales explican, en este caso de este ejemplo, cómo la práctica pedagógica necesariamente necesita reconfigurarse. Esto en el fondo me valida a mí un poco lo que yo estoy objetivando o mi propio estudio. ¿Por qué? Porque el problema se empieza a ver y se empieza a ver en su esencia. Entonces, pues evidentemente aquí en el caso del ejemplo, pues yo necesito tomar control y reconfigurar cómo hago yo para introducir igualdad cuando use la A, cómo hago yo para no generar sobrecarga cognitiva, cómo hago yo para que la gente no se excluya y propiamente hablando, propiamente
puedan apropiarse y evidentemente puedan hacer uso de la inteligencia y evidentemente la clase tenga una mediación también en esa zona, indistintamente que la del profesor me use. Entonces, esas son las causales, las que originan o desencadenan el fenómeno. Luego están las contextuales. ¿Dónde y bajo qué circunstancias ocurre el fenómeno? Entonces, el fenómeno en este caso, este ejemplo, es en un contexto pedagógico híbrido, pues donde el profe utiliza su clase presencial con recursos analógicos, pero también utiliza recursos digitales. Y los datos aparecen en sus categorías como, por ejemplo, transición entre lo analógico y lo digital, potenciación de estilos convergentes, y todo eso que está evidenciando que prácticamente con la mediación con la IA no ocurre un vacío tecnológico, sino que eso técnicamente se sucede en ambientes pedagógicos de orden híbrido, donde se comparten esos elementos. Y que aquí evidentemente la importancia de esto es definir qué estilos de aprendizaje se pueden visibilizar, qué estrategias que el profesor pudiera usar para que esto sea potente en el sentido del uso y hasta cierto punto decirlo que se justifique, ¿no? Porque en gran medida, cuando uno utiliza esto, a veces castiga ciertos elementos de estilos de aprendizaje de estudiantes o castiga ciertos elementos que pueden estar condicionados solamente, por ejemplo, en las personas que tengan unos sistemas de representación muy alto en lo visual. Entonces, aquí hay una condición que es mucho más estructurante del fenómeno. Entonces, aquí la guía es básicamente dónde y bajo qué circunstancias está ocurriendo el fenómeno. Luego viene otro elemento para esas categorías axiales, que son unas categorías que pues tienen mucho más potente y van a tener varias subcategorías dentro de sí. ¿Qué factores median o modifican el curso del proceso? Entonces, estas son las que empiezan a hacer el cambio. Entonces, ¿qué condiciones intervienen identificadas en los datos que en el caso particular de este ejemplo vinculan, por ejemplo, el rol docente y que generan un proceso que modifica propiamente el proceso de acción pedagógica? Entonces aquí hablan de, por ejemplo, subcategorías como flexibilización de la estructura mental, la mediación pedagógica intencional, y esas dos, por cierto, muestran que la IA no actúa de manera sola, sino que en gran medida está muy orientada a lo que el profesor condiciona, ¿no? Y esas condiciones explican por qué frente a condiciones causales similares, los resultados no necesariamente son homogéneos. Es decir, puede ser que lo hagan en diferentes instituciones, pero en la capacidad del profe de cómo maneja la IA o la resignifica pedagógica y no solo tecnológicamente, modula el impacto del fenómeno y la condición interviniente es particularizada. Entonces eso es muy importante. Y allí en esas estrategias de acción e interacción hay que mirar también, en el caso de los estudiantes, si los hubiese, cómo actúan los participantes frente al fenómeno. Entonces, esas tensiones iniciales, esas condiciones intervinientes de los actores educativos, cómo se expresan. Entonces, aquí en el ejemplo, no sé si se acuerdan de una que decía refugios analógicos, aprendizaje y hibridación metodológica, porque básicamente allí son acciones pedagógicas que el profe realmente acciona de manera muy correcta, que es un poco lo de esto de interviniente, para que no se generen resistencias dentro de los grupos de actividad estudiantil, y que esa combinación del profesor entre digital y analógico pues configura una nueva gestión de pedagogía diversa, por llamarla de alguna manera, para no llamarla nuevamente híbrida, ¿no? Y en consecuencia, ¿qué efectos produce el fenómeno? Ahorita yo les voy a mostrar cómo se puede hacer un agrupamiento de esto, ¿no? Entonces, las consecuencias identificadas no solamente son resultados o yo meter en una categoría tales subcategorías y bueno, ya listo, no. Son realmente elementos que transforman progresivamente el objeto de estudio, que en este caso particular es que van a reconfigurar mucho el estilo de aprendizaje de los estudiantes y la práctica pedagógica, que debería entonces
ser más inclusiva y también ser mucho más flexible. Y esas consecuencias pues evitan que la mediación no genere una mediación con IA muy homogenizada, sino que atienda a que lo está haciendo la tecnología, un gran número de diferenciaciones, de estilos de aprendizaje, de estilos de estudiantes, que los incorpore a todos y sean mucho más adaptativas para todos. Entonces, importante entender que aquí, pues evidentemente, las condiciones causales, el criterio de los hechos y las tensiones son el primer elemento en que dinamiza todo este proceso, que las condiciones intervinientes, que son las que se subyacen, desarrollan allí, tienen que ser valoradas si realmente están teniendo control o si necesitan reconfiguración. Y por supuesto se ve también que los niveles de las consecuencias propiamente, o los niveles de, propiamente hablando, de resultado de toda la aplicabilidad, tenga un nivel de abarcación suficiente y amplio para que el fenómeno sea justo en su dimensión social y justo en su aplicación. Entonces, si miramos un cuadrito separado ya con el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué van a ver allí? Que en las causales, ¿están viendo bien este cuadrito? Indíquenme porque no estoy viendo la primera pantalla. Sí, alguien... señor. Sí, señor. Perfecto. Estamos viendo que en el ejemplo, ¿cuáles son las causales? Barreras de mediación digital, desorientación cognitiva. ¿Cuál es el concepto articulador? Riesgo de exclusión por predominancia de formas digitales y sobrecarga de caos cognitivo inicial. Ese pequeño concepto articulador fue el que yo traté de hacerle a la subcategoría sin que eso sea un megaconcepto, solamente para orientarme. ¿Y cuál es la evidencia empírica? El pedacito que yo me traje que me dijo el informante, ¿sí? Fuera del clic, preocupación por estudiantes que no aprenden desde lo digital. Caos digital, dificultad para organizar el aprendizaje. Ok, entonces yo aquí, técnicamente hablando, ya yo estoy viendo una condición causal. Yo ahorita les muestro cómo van a quedar las categorías. Luego miro contexto, por ejemplo, su categoría, por ejemplo acá, porque estas son las condiciones estructurales, institucionales, pedagógicas, las que existen. Apareció una que se llamaba potenciación de estilos convergentes. ¿Y qué es eso? Eso es como el reconocimiento de habilidades prácticas que las personas tienen, en este caso los estudiantes, cuando trabajan en entornos digitales. ¿Y qué se evidencia? Que existe liderazgo técnico y que emergen estudiantes introvertidos, que son a veces muy introvertidos, ¿se acuerdan de esto? En el aula presencial, en la clase, pero que se despliegan enormemente cuando están trabajando con lo digital. Y luego también había otra subcategoría por ahí que apareció en transición entre lo analógico y lo digital, que es que evidentemente pues en esas condiciones estructurales están coexistiendo múltiples lógicas de aprendizaje. Y entonces allí lo que se evidenció es que hay una observación de uso simultáneo tanto de cuadernos como de plataformas. Entonces, bueno, digamos que se da una transición, pero también se da una transición porque yo recuerdo que uno de los estudiantes utilizaba no solamente, el profesor utilizaba la tecnología, pero igual el estudiante tomaba muchas notas en el cuaderno. Y pues bueno, eso no es que esté mal, eso es simplemente una forma de estilo. Yo allí decía que tal vez las personas que tenemos algo de los sistemas también, digamos, kinestésicos sobre todo, hacen mucho eso, lo de tomar notas. Condiciones intervinientes, ¿qué pareció? Flexibilización de la estructura mental, eso es lo que está pasando, porque en las condiciones intervinientes son esos factores que modulan, intensifican el fenómeno, lo median. Entonces, flexibilización de la estructura mental, que en el fondo, pues, para los estudiantes y también para el profe. Pues, entonces, es la capacidad del docente para ajustar secuencias y ritmos. Usar la tecnología
para flexibilizar, no para poner la cosa peor. Y mediación pedagógica intencional, pues entonces ahí se da un rol activo del profe frente a la inteligencia artificial. Y yo en las notas de memo dije que la IA como catalizador, no como sustituto. Ojo, entonces un colega técnico que ayuda al profe y le da ciertas soluciones y ayudas al profesor, pero el profesor lo hace con intencionalidad didáctica y el profesor lo activa. Como tal, es un rol activo del profe. Y luego vienen las de acción e interacción, que es un poco qué hacen los actores para manejar el fenómeno. Todo esto lo van a tener disponible como ejemplo. Entonces, pues lo primero que hacen los chicos son que buscan refugios analógicos en el aprendizaje. ¿Se acuerdan? El muchacho que tomaba notas en el cuaderno más allá de. Entonces, allí, pues, el estudiante usa deliberadamente lo físico como estrategia cognitiva porque lo necesita. Y pues en el fondo, uno cuando lee los datos, uno dice, bueno, aquí puede haber una suerte de resistencia analógica. De repente nos equivocamos, de repente no es una resistencia, simplemente es una complementariedad para el tener mayor éxito en el proceso de aprendizaje y apuntar mucho mejor lo que maneja la tecnología. Habría que mirarlo con diferente lupa, ¿no? Hibridación metodológica, que es combinación de recursos, el profe alternando entre pizarrón y tecnología, y bueno, eso también ocurre. Y consecuencias, bueno, pues consecuencias en el fondo es un poco hacia donde debe ir el fenómeno y hacia parte de su solución. Entonces, aquí definitivamente las soluciones o la emergencia de lo que de verdad necesitaríamos es hacer como una suerte de reconfiguración de los estilos de aprendizaje, de manera de que emerjan nuevas formas de aprender y que los estudiantes antes invisibles ganen protagonismo, que haya una práctica pedagógica que sea mucho más inclusiva y flexible, como colocar el fenómeno ya en un momento óptimo, y entonces que el rol del profe sea correcto. Y en el memo yo precisamente decía eso, ahí la importancia de los benditos memos, resignificación del papel del profe, porque es que uno definitivamente va haciendo la analítica y cada vez que va leyendo una línea tiene que ir haciendo un análisis y tomar sus notas, porque de lo contrario esto es desgastante, ¿sí? Hágase con Atlas-T, hágase con NVivo, hágase con inteligencia artificial, hágase a mano. Porque si usted no lo hace, va a ser difícil luego recoger las cosas y decir, vámonos del primero para el segundo, o del segundo para el tercer piso. Es decir, pasar en los siguientes niveles de trabajo. Y al final, mire, está apareciendo una categoría central provisional que se va a ajustar en la codificación selectiva, que esa es la última que vamos a hacer, pero que ya está evidenciando a partir de eso de reconfiguración de estilos de aprendizaje y de práctica pedagógica más inclusive, que estamos necesitando una configuración práctica mediada con la IA en relación con los estilos de aprendizaje. ¿Y saben qué es una categoría central? Es el núcleo de teorización del objeto de estudio. De ahí es que yo saco técnicamente el constructo. De ahí saco la aproximación teórica. De ahí salgo los constructos teóricos. De ahí sale la emergencia teórica. No sé qué más sinónimos le puedo dar a lo que ustedes hayan planteado en la tesis. Entonces ya esa sola línea me está diciendo para dónde va el fenómeno. Pero ojo, ahí hay una nota. Esto puede ajustarse luego que la codificación selectiva haga acción o absorba todos los niveles axiales, porque van a haber conceptos abarcadores, va a haber un nivel de teorización más profundo, pero ya la tendencia me está diciendo que por aquí viene. Y aquí es el momento de ir y mirar el objetivo general y decir, uy, esto está alineado, no, esto está lejos. Si está lejos, algo pasó en el camino, quedaron mal los datos abiertos, los datos axiales, o definitivamente quedó mal el objetivo general. Yo quisiera creer que el objetivo general está bien. Entonces, en la codificación axial se evidencia que la práctica pedagógica mediada con inteligencia artificial se configura a partir de condiciones causales asociadas a ¿qué? A tensiones cognitivas, a riesgos de inclusión y que desarrolladas en un contexto híbrido analógico, moduladas por condiciones intervinentes vinculadas por la mediación del profesor, dan lugar entonces a estrategias pedagógicas de hibridación, produciendo como consecuencia una reconfiguración de los estilos de aprendizaje. ¿Se dan cuenta cómo
la codificación axial me generó prácticamente el discurso del nivel para poder pasar al siguiente. Y eso, técnicamente hablando, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí está. Entonces, vamos a hacernos seguramente unas preguntitas mientras discutimos esta tablita, porque esta tablita sí tiene ya, esta tablita ya tiene ya categorías, es decir, yo acabo de explicar hasta estas, te las sé. Pero ya aquí el eje axial nació y me dijo, a partir de lo que usted hizo, nació una categoría axial llamada tensiones pedagógicas derivadas de la mediación, que incluyó la subcategoría barrera de la mediación y desorientación cognitiva. ¿Y eso nació de dónde? De las condiciones causales que establece Strauss y Corbin. De las condiciones causales y del eje de contexto nació la categoría axial escenario pedagógico híbrido analógico digital, que nació desde dos subcategorías que traíamos: potenciación de estilos convergentes y transición entre lo analógico y digital. Y así es como entonces uno dice, estas son las categorías que me voy a llevar para la codificación selectiva. Con ellas me subo al tercer piso para empezar a teorizar. Y evidentemente allí ya tiene que haber un nivel de teorización profundo, bastante profundo. Yo no sé si aprovecho y hago algo más práctico por aquí. Vamos a ver. Ah, no. Aquí yo creo que no puedo hacerlo por aquí. Voy a pasar ese archivo de una por aquí, pero bueno. Pero quiero volver aquí con ustedes un momento para yo tomarme aquí un poco de agua y decirles, bueno, Ana Angélica ya está tomando la palabra. ¿Cómo les parece este segundo nivel que viene después de lo que están haciendo? Adelante, Ana. Y luego Gracias, con doctor. Natalia. No, pues súper interesante, pero sí me gustaría retomar. La pregunta mía es, ¿esta clase está quedando grabada, doctor? Pues mire, Ana, yo creería que no. Ay. Y le voy a decir una cosa. Ajá. Yo no es que no pueda grabar, yo puedo administrar, yo tengo una licencia de esta tecnología de Meet, pero esa grabación ocupa en el servidor cualquier cantidad de cosas. Yo puedo, ¿qué podemos hacer en eso? Mucha gente graba estas sesiones de manera externa. Yo pude hacer grabaciones. Ya está grabando. María Fernanda me está diciendo que ya está grabando, que ella nos comparte. María Fernanda, se ganó el cielo. Uy, excelente. Gracias, compañera. Sí. Sí, porque esa grabación ocupa muchísimo espacio en el servidor. Muchísimo. ¿Ok? De por sí, tener este nivel de tiempo con cualquier cantidad de audiencias en el Meet, hace que esto sea una licencia. Yo pago esta licencia propiamente hablando. La universidad usa otras, pero bueno, yo prefiero, creo que la universidad está usando ahora Teams, si no me equivoco, pero que es la de Microsoft. Pero en caso tal, si me pueden avisar la próxima vez, pudiéramos hacer algo de eso. Ustedes la comparten, la miran y luego la descargan, o María Fernanda, luego nos ponemos de acuerdo, de repente una tú, una yo, algo de eso para poder de que nos rindan los datos y el almacenamiento. Ana Angélica, ¿qué otra cosa? O la pregunta era esa solamente, lo de la grabación. Solamente era esa pregunta, doctor. Gracias. A ti, Ana. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bien, Mi pregunta inicial, saludo. okay. Mi pregunta inicial era, primero lo del documento en Word, porque veo que en la plataforma está como el ejemplo y algunos datos que ya el doctor nos comparte para seguir con la línea del proceso, pero aquí está mucho más clarificado y pues quería ver si podemos tener acceso a ella para poder hacer el paralelo e ir haciendo el ejercicio con los datos propios. Y la siguiente es... Natalia, yo los voy a subir a la sección, yo diría que tal vez ya vale la pena subirla en la sección de la unidad 3, donde está lo axial,
ahí va a quedar el cuadro. Van a ver en las 3 primeras lo abierto, luego en la cuarta van a ver lo axial y van a ver el documento de Word donde está la explicación técnica. ¿Te parece? Sí, doctor, pero la Listo. pregunta es lo siguiente, porque pues sí siento que es un poco complejo el tema de las categorías, por lo menos yo le cuento un poco de lo que estoy trabajando. Mi eje central, mi objetivo es la educación inclusiva como núcleo básico del conocimiento en el área de la educación superior. Eso al hacer el ejercicio anterior de la primera actividad, me arrojó ya como los primeros pinos para hablar de una categoría central, que es la educación inclusiva como material o como producción ontológica, es decir, ya en la construcción teórica de la educación en general, ¿sí? Eso ya a mí me da cuenta. ¿Y a qué nivel te dio esa mirada, Natalia? ¿A Pues nivel es de que qué ahí es la datos? conclusión, doctor, porque para mí, eso ya le preguntaba yo a la persona que me estaba asesorando, que es un externo, porque no he podido tener como conversación con mi tutor, y me decía, no es que usted tenga que cambiar que el núcleo básico del conocimiento sea su investigación para hacer la argumentación teórica, es que la categoría central es que la ontología, es decir, deriva como todo el concepto teórico desde lo que va construyendo con esos informantes claves, y eso le genera una producción teórica. Yo me dio Pero ojo, entender. Natalia, pero ojo, yo logré ver la categoría central en el nivel axial, yo no la logré ver en el A nivel eso voy, doctor. Yo lo que entendí es que me confundí un montón porque yo no he hecho este ejercicio que el doctor está haciendo de categoría, subcategoría, que surge a partir del objetivo general. Mi pregunta es, y con el ejemplo que acaba de dar el doctor, que es muy completo, eso ya para materializarlo, digamos, en un ejercicio de decodificación de datos, tiene que ser con el Excel. ¿El doctor claramente va también a compartir el Excel o solo nos Claro, comparte el Word? todo, pero ojo, Natalia, aquí lo importante es la sistematización de los datos y los hallazgos. Sí, Realmente uno puede tener una matriz de orientación categorial, por llamarlo de alguna manera, que muchas veces las hace uno con ustedes, con los estudiantes, sobre todo cuando los está enseñando a diseñar los instrumentos, para que más o menos vean hacia dónde van las cosas. Que en eso yo me cuido mucho. ¿Por qué? Porque en investigación cualitativa, prácticamente, si no todo, es inductivo. ¿Estamos de acuerdo, Natalia? señor. Sí, Entonces, señor. ¿qué ocurre? Cuando uno se pone a dar cosas a priorísticas, mucha gente, sobre todo a veces los cualitativistas más conservadores, vamos a llamarlos cualitativistas tipo Trump, te dicen, estás pecando porque tú no puedes ponerte a anticipar nada si no aparece el anuncio, ¿no? Pero los un poquito más hacia el centro de la cosa, como está Strauss y Corbin, decimos, bueno, pero es que yo pues tampoco, yo estoy dando es como una aproximación, permítanme la palabra, temporal, inicial, para yo orientarme, porque a fin de cuentas, como yo diseñé la investigación, hice los objetivos, sustenté el problema y sé cómo es el marco epistemológico y ontológico del objeto, yo más o menos sé para dónde va la cosa. Pero ojo, ellos tienen razón en el sentido de, ojo, cuidado, que no te gane eso que tú estás creyendo y que es parte de tu subjetividad para condicionar ya la salida del estudio, porque eso no es así. La salida del estudio y los resultados me los terminan dando, son los datos. Entonces, ojo, ni mucho ni poco. Yo diría que tú vas a ver una categoría central aproximada, y fíjate que yo le puse tremenda nota ahí debajo, ¿no, Natalia? Cuando ya yo realmente estoy en el nivel axial. Antes es prácticamente imposible. Que yo presumo que por el objetivo general yo me guío que eso va a llegar a tal cosa. Sí, yo creería que sí. Si yo fui muy juiciosa y leí y me metí un puñal, permítanme este término que no es el más bonito, ¿no? Estudié mucho, quiero decir, y estoy muy leído en todas las cosas de mi objeto, pero a fin de cuentas eso sigue siendo subjetividad mía y hay que cuidarla porque si no uno puede desubicar la propia tesis y de repente hasta callar a los informantes clave y meter la salida de la tesis por donde yo digo. Y allí, pues, en un estudio de carácter cualitativo con un método que es de carácter inductivo,
Eso es muy peligroso porque alguien me lo puede detectar. Se ve brillante, se ve una teoría hermosa, pero eso no nació de los datos. Entonces, ojo con eso. Cuando hablemos de categoría central, es una sola y aparece como rápido cuando yo termino el nivel axial. Y Se no consolida, necesariamente, se consolida en el selectivo. total, doctor, muchas gracias por la aclaración, pero eso que era la discusión que yo tenía, no necesariamente cambia el ritmo de esa pregunta orientadora ni del objetivo que es el núcleo básico, va a No, generar eso esa no, categoría central, la eso era lo complementa. que yo, sí, Ok. eso debería sostenerse, Natalia. Eso sí, Ok. como dije yo ahorita, que lo dije así como medio de sarcasmo. No, yo espero que eso ni se mueva, ¿no? El objetivo Sí, ni nada. sí. Porque Ok. si se mueve eso, se nos mueve toda la tesis. Imagínense, se nos mueve la tesis, se nos mueven los instrumentos, se nos mueve todo. No, yo Total. esperaría que se sostiene. ¿Sabes cuál es el problema, Natalia? Porque a mí me pasaba en hallazgos de hermenéutica. Sí, sí. Que a veces uno llega a estos ejercicios y a mí me dicen los tesistas, profe, ¿sabe qué? A mí me salieron 4 categorías centrales. ¿Yo qué? Sí, pues mire, Strauss y Corbin hablan de que fluye una única categoría central, no 2, ni 3, ni 4. Todo lo demás está debajo y todo lo demás tiene que tener tratamiento abajo, en el nivel axial, en el nivel abierto, y ahí los datos tienen que, o los metemos en una licuadora y los reconvertimos, pero tiene que salir una sola, porque de lo contrario, si usted tiene 2, 3 o 4, usted está teorizando como si tuviera 4 objetivos, y eso no es así. Y Listo. ojo, la teoría y los teóricos dicen esto que yo estoy diciendo. Esto no es que José Cristancho le dio la gana de decirlo. Eso lo dice la teoría. Ahora, que yo me consiga en internet una persona, llámese como se llame, que diga que sí se pueden tener 3 categorías centrales, 4, pues bueno, entre esto de la libertad de expresión y ahora todas estas vainas que existen, pues la gente puede decir todo lo que quiera, pero realmente los teóricos, y máxime este que yo estoy utilizando como ejemplo, te exige una única categoría central. Si yo llego aquí con más de una, tengo una dispersión de datos que yo no traté en el nivel axial y en el nivel abierto. Perfecto, doctor. Y eso sigue siendo, yo sé que es inductivo, pero sigue siendo desde el ejercicio fenomenológico, que Sí, por también ahí me supuesto. genera la confusión. Listo, Claro, doctor. pero es que es el Ya mismo con eso. problema, Natalia, porque lo que pasa es que la fenomenología me da unos niveles de libertad de interpretación. Entonces, Totalmente. claro, tú tienes niveles de interpretación con respecto a los sujetos con los cuales tú estás interactuando, pero es la interpretación de la realidad de los datos, no lo que José Alberto quiere ni lo que Natalia quiere. Sí, Entonces, si yo señor. interpreto y saco lo que no es como si hiciera yo la codificación abierta como a mí me dé la gana y no de los datos. Y Ese pierde es el todo el sentido. peligro, sí, ese es el peligro de la bendita subjetividad, Sí, que señor. siempre está ahí, pero esperemos que la podamos controlar. Vale, doctor, mil gracias porque ya me voy A como ti, qué bueno, qué bueno. Wilson y luego Elizabeth. Wilson, cuéntame. Wilson Serrano. Maestro, entonces me surge una pregunta. Entregamos, digamos, para este primer informe, el documento que está en la plataforma, que está en Word. Y el siguiente Sí, ya lo ejercicio, voy a mostrar para que todos estemos de acuerdo que vamos y el siguiente a ejercicio, entonces entregar lo sería mismo. y el siguiente sería el Excel, ¿sí? Voy. Todos van a entregar esto que está en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Profe, yo tengo ganas de entregárselo en Excel. Yo no tengo problema. Profe, yo se lo voy a entregar en Word. Yo tampoco tengo problema. Pero es este cuadro. Ojo, ¿sí? Y Los lo que niveles, complementa, mira, nosotros vamos a recoger esto, Wilson. Pero dime tu pregunta a ver si yo te puedo interpretar, porque de repente ustedes me quieren entregar más cosas y de repente también pueden estar trabajando más de es, la cuenta. esta primera parte es la codificación abierta, ¿sí? Nosotros, Es listo, lo entregamos correcto. ahorita, lo entregamos el 13, pero Ujú. luego decías que hay una actividad número 3 y estabas explicándolo de la codificación axial. Es Eso correcto. es adicional, lo colocamos debajo de este cuadro, estas No, relaciones, o no tiene viene en nada que otro ver, no documento, tiene nada que ver con ese cuadro. Esto, o es otro. la axial es otro cuadro, solo que la pregunta es buena, Wilson. De Ok. este se van a llevar las subcategorías y tal vez se lleven algunos fragmentos. Pero este cuadro
Ya no necesito que esté pegado en el otro porque yo ya tengo el cuadro original. ¿Ok? Ah, Y ok, no además sé. yo a este cuadro le hago su evaluación como a todos y les digo, mire, el informe me dice que esto está Mm, bien, que esto le falta tal cosa, oh, ¿ok? Entonces, ¿qué ok, ocurre? La entrega ahorita es esta. Va a haber como si se quiere una suerte de cuadro progresivo, abierta, luego un cuadro axial y luego un selectivo. ¿Por qué? Porque es que entendamos que nosotros estamos ¿cómo es que se llama? En una simulación académica aquí en clase. Y es mejor llevar el orden. Ya van a ver que van a empezar a teorizar un poquito, y digo un poquito en el sentido hermenéutico, en el cuadro de axial. Y van a teorizar ya un poquito bastante, permítanme el término así medio coloquial y que yo sé que es a propósito y está sonando terrible, ya en el selectivo. ¿Y por qué digo que un poco más y un poco menos? Porque es que evidentemente yo no puedo pretender que usted haga la tesis en el curso de hallazgo y hermenéutica. O sea, sabemos que estamos haciendo un ejercicio de simulación y que pues lo estamos haciendo lo más apegados y lo más bonito posible, pero pues no vamos a alcanzar a hacer todo. Porque realmente el ritmo que hay que pegarle, si usted se mira un capítulo 4, la gente a veces no detalla mucho la codificación abierta. Queda muy pobre. Y ahí en el 4 se ve mucho la axial, como se llama el método, pero se ve ese nivel más profundo. Y ya empieza uno a ver la selectiva o la teorización profunda del hallazgo y la hermenéutica en el 5. Asumiendo que esto es una tesis así convencional, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Pero bueno, hay gente que habla de momentos. Yo prefiero todavía seguir siendo un poco tradicional y hablando de capítulos, pero como la hayan llamado. Y pues hay gente que después quiere hacer un capítulo 6 de verdades provisionales y luego quieren hacer un capítulo 7 de no sé qué, pero eso sí es a gustos y colores del autor. Yo siempre le digo a mis tesistas que si ya vamos a hacer 5 bien hechos, vamos bien. Y en caso tal, hacemos un sexto para hacer allí un cierre y una reflexión como tal, ¿no? Pero lo importante es que estén muy sustanciosos el 4 y el 5 y que estén muy sólidos. Esa sería la respuesta para ti, Wilson. ¿Listo, Wilson? sí, señor, muchas gracias. Elizabeth Ruiz Gutiérrez. Hola, Elizabeth, ¿cómo está? Muy buen día, doctor José y compañeros. Gusto Bueno, dos, saludarte. gracias, dos cositas. Bueno, la primera es con respecto al trabajo que vamos a entregar. Listo, ya nos quedó lo mismo en mi grupo. Nosotros, yo igual que pronto los otros compañeros que han hablado, nosotros estamos de 3 entrevistas de grupo focal y solo tenemos, digamos, 4 cuadros. De esos 4 cuadros tenemos nos vamos a reunir otra vez esta semana para hacer ya lo que es la agrupación, la alineación. Mi pregunta es, Correcto, Elizabeth. mi pregunta es, en la tabla que usted nos muestra, bueno, inicialmente aparecen los que están agrupados, o sea, como esas respuestas que coinciden. Y las que no coinciden, pues las dejamos entonces debajo, ¿no es cierto? Porque todos los datos deben de quedar ahí, ¿no es cierto? Sí, deberían quedar todas ahí, pero los pueden organizar así como yo lo hice. Y yo básicamente, no sé si te diste cuenta, Elizabeth, y luego vas a tener el ejemplo en el aula, yo te lo subo ahorita en un ratico. A eso de las 10 ya lo tienen. Bueno, Elizabeth, yo quise hacer como un ordenamiento por sus categorías, como para mirar las coincidencias, ¿no? Entonces usted luego la organiza, ¿no? Y allí tal vez la pregunta que también valga la pena acotar es, profe, le muestro todos los cuadros. Si ustedes quieren, me los mandan todos. Si me quieren mandar el último cuadro donde esté ya la agrupación final elaborada, me mandan ese último, porque se supondría que se recogería todo el trabajo de lo que desarrollaron por separado, por decirlo de alguna manera. Lo importante, Elizabeth, es un poco como viste el ejemplo, que allí en esa agrupación, pues evidentemente estén entrevistas, observaciones, el informante 1, el informante 3, el 4, o sea, que estén, digamos, sustancial el proceso. Porque lo que sí hay que decir, Elizabeth y todo, es que a partir de ese, es que continúa el trabajo en lo axial. Es decir, yo puedo hacerle recomendaciones y usted las toma en cuenta y las incorpora, pero es ese, porque no podemos estar cambiando los cuadros a cada rato, quitando y colocando, porque si no, entonces nunca vamos a terminar de hacer todo el proceso. No sé si fue claro, Elizabeth. sí, señor, le decía que eran dos preguntas. La otra ya es con relación al primer trabajo que
que cargamos, no sé si es a mí que no me aparece la nota o es que usted todavía No las he subido, pero ya los hice, pero no las he subido a la zona de calificación. Ah, bueno, sí, porque la Y se preocupación debe, de y uno se que de pronto debe, no haya no, quedado no, no se visible preocupe, y ya, además que ese es un trabajo que es como aislado de, ¿no? No tiene que ver con esta secuencia. Y eso se ha debido también a que estoy un poquito demorado con la creación de algunos grupos. Entonces, cuando los termine y ahí la importancia de que Pedro también se incorpore, cuando los termine de crear, que espero yo que sea hoy mismo, ya van a poder ver las calificaciones de la primera parte, ¿ok, Elizabeth? Y bueno, ojo, gracias. siempre siéntanse también en la libertad de esto. Mira, aquí estamos haciendo revisiones, haciendo recomendaciones. Aquí no es una lucha estudiante-profesor ni nada que se le parezca. Si ustedes creen que hay algo que de repente no les satisfaga, que yo les vuelva a revisar, que pudieron haber obtenido una calificación mucho más alta, me lo dicen y lo revisamos porque aquí estamos trabajando con principios de calidad, con que las técnicas sean las correctas, con que los mecanismos se logren y en ese tipo de intercambio se logran las aclaraciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos con Pedro Elías. Cuéntame, Pedro. Bueno, doctor, ya volviendo otra vez a la realidad mía, Ok. ya descargué lo de consideraciones iniciales del ejercicio de investigación, que es desde a partir de donde se va a trabajar. Los datos que vas a usar, Los sí, datos señor. que vamos a trabajar, sí, yo. Y mirando la tabla analítica Ajá. de codificación abierta, cuando hablamos de la pregunta, en la tabla está hablando de la pregunta, es una de las preguntas que consideramos que está en las consideraciones, ¿cierto? Cuando hablamos, Tu pregunta, entrevista, observación o grupo focal está referido en el documento de consideraciones iniciales a los instrumentos que están allí. sí, señor. Porque no sé si se dio cuenta que aparece, por ejemplo, el guión de observación y está el aspecto observado, pero también está la entrevista, el grupo focal. Por ejemplo, el grupo focal arranca con algo así: ¿qué beneficio destaca la IA en su práctica docente? Bueno, esa es la pregunta que se hizo, entonces pues será la del grupo focal, ¿no? La del grupo Entonces a focal, eso sí, se señor. refiere. Bueno, Sí, o listo. sea, prácticamente yo le estoy entregando el protocolo ya levantado. En la entrevista, la primera pregunta es: ¿de qué manera utiliza usted la inteligencia artificial en su clase y qué beneficio perciben sus estudiantes? Usted sacará la frase o el extracto de los datos y a partir de ello hará el código en vivo, luego hará el concepto o código sustantivo y luego que ya tenga todo eso, pues empezará a crear las subcategorías y empezará a organizarlos de acuerdo a cómo se estén dando los datos. Y usted va a ir tomando sus notas o menos de acuerdo. Las subcategorías van surgiendo de acuerdo a las respuestas de los informantes clave. La Esa subcategoría parte, va fluyendo exactamente a partir de todo lo que va fluyendo, pero lo que no puede fluir, que por cada informante clave yo creo una subcategoría y luego tenga 800 subcategorías, ¿no? Yo diría que en gran medida el cuadro se ve muy plano, pero hay mucha gente que llega y hace sustantivos y todavía se piensa la subcategoría un tanto, y luego que termina todo empieza a releer. Y por eso es que las notas son tan importantes, Pedro, porque sí, las notas te pueden dar orientación que cuando sean coincidentes, de repente esas dos cosas pegan y entonces esas pudieran estar abarcadas en una misma subcategoría. Y es cuando uno empieza a crear su categoría y a darle como un pequeño concepto. Eso es todo un arte de analítica y de lectura de datos. Le voy a decir algo que yo entiendo y me asesora si estoy equivocado, ¿sí? Cuando hablamos de categorías, pues yo hablo de la categoría, yo las cojo de los objetivos específicos. ¿Qué quiero yo? ¿A dónde quiero yo llegar? Que son los objetivos específicos, ahí surgen las categorías. Las subcategorías son parte de cada categoría. Y lo que de manera indirecta se podría establecer que de acuerdo a lo que los informantes claves nos comenten, nos relacionen, esas subcategorías son alimentadas. O
¿sí estoy en lo correcto o estoy equivocado? Sí, sí, no, Pedro, porque me las estás haciendo a priorísticas prácticamente. Sí es cierto que las categorías tienen dentro de sí la subcategoría, pero las subcategorías no nacen por obra y gracia. No. ¿Saben de lo que Las dice? subcategorías nacen desde los datos. Sí, Y señor. como nacen desde los datos, las subcategorías en gran medida luego condicionan en el eje axial, como ya lo vio a futuro, Sí, cuáles señor. son las categorías. Ahora, usted puede mirar su objetivo y hacer un poco lo que yo hablaba con Natalia. Sí, hacemos una aproximación, una matriz aproximada de esto, yo creo que va a salir esto o aquello. Pero eso es adivinando, en realidad eso en realidad no es así, porque aquí los datos son inductivos, no los conocemos. Hasta que usted no los conoce, no puede usted estar anunciando una subcategoría, ni mucho menos una categoría. Eso es un pecado mortal en cualitativo. O Era un sea, poco lo que decía. bueno, a lo que yo hago referencia es que cuando uno inicia una investigación, por lo menos voy a tocar otra vez mi investigación, ¿sí? Como yo hablo de la calidad educativa, una categoría es la calidad educativa, otra categoría es la responsabilidad social, otra categoría es, hablemos del impacto del gobierno. Hablemos de esas tres así. Claro que pueden surgir otras, porque se puede ver la gobernanza municipal, se puede salir a la gobernanza departamental, es otra categoría. Pero, Esos son como dimensiones, Pedro, no son categorías. Son como dimensiones tal vez del objeto de estudio tuyo, pero eso bueno, no se va a poder corroborar hasta que tú hagas el análisis de los datos. Pero insisto, te voy a responder como le dije a Natalia. Claro que tú sabes más o menos para dónde va esta vaina porque usted escribió el proyecto. Entonces usted más o menos se imagina lo que va a fluir y toda esta cosa, etcétera. Mire, como yo sé que me estoy pasando de la hora, los que tengan que salir de la clase, muchas gracias por haber estado y yo voy contestando ahorita a Wilson y a todos los demás para los que tengan que retirarse por otros compromisos, ¿ok? Porque me pasé de las 8:45. Entonces, Pedro, ojo con eso, analiza los datos y yo estoy seguro que van a ir aflorando elementos allí importantes. Tienes que hablar con tu tutor o con tu tutora. doctor, muchas gracias y disculpe el tiempo. No, no, estoy totalmente a sus órdenes. Estoy totalmente a sus órdenes. Adelante, Wilson Pimiento. Sí, nuevamente, buenos días, doctor. Es algo muy concreto y es haciendo alusión a los grupos como tal. Dios mediante, ya la próxima semana subimos el material diligenciado, pero aún no aparecemos activos en plataforma como grupo constituido. Eso lo arreglo hoy, Wilson. Perfecto, doctor Cristancho. Tú sí hiciste el Excel, ¿verdad que sí? Claro No, que sí, somos el grupo 1. porque, Sí, señor. perfecto, que fue el primero que se reportó. Sí, yo lo Así es. recuerdo. Yo incluso trasladé los datos yo mismo. Solamente faltaba ayer unos datos de unas cuestiones y ustedes lo hicieron muy correctamente. No, Vale, no se doctor. preocupen. Muy Eso amable. es más tardanza mía que de ustedes. Listo. Bueno, no sé si no hay otra pregunta, yo les doy las gracias, les doy los buenos días. Espero que esto haya sido pues muy productivo para todos nosotros y estamos atentos a cualquier comunicación por los canales que estamos usando, entendiendo que nos volvemos a encontrar, Dios primero, el 21 de febrero en la próxima clase sin problema. Buenos días y hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy A amable. ustedes que tengan buenos días, hasta pronto. Muchas gracias.